programa de teóricas, estamos en infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y creo que terminamos con este, que es un virus, uno de los virus más interesantes y más terribles que tenemos y que aparentemente seguiremos teniendo. ¿Me escuchan bien hasta atrás? Ya, vamos a elevar el volumen. Vamos a hablar del virus de la inmunodeficiencia humana. Si hablamos un poquito de la clasificación taxonómica, es un virus que pertenece a la familia Retroviridae. Dentro de la familia Retroviridae no es este el único virus. Tenemos tres subfamilias, ¿sí? Oncovirinae, que está asociada a los virus oncógenos. La Lentivirinae, donde está nuestro querido VIH, y la Spumavirinae, donde están los Spumavirus. Dentro de la subfamilia Lentivirinae, el VIH pertenece al género Lentivirus, ¿ya? Y como ustedes ven, tenemos dos tipos de VIH, VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Si vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos, bueno, si fuéramos a hablar solo de la historia del VIH, una hora no sería suficiente por toda la información que existe, ¿sí? Si ustedes revisan la literatura, es un virus que ha aparecido entre 1980 y 1981. Los primeros casos de una enfermedad asociada a homosexuales y asociado a inmunodeficiencia en Estados Unidos ha sido en 1981. El CDC de Atlanta ya estaba investigando en ese entonces los casos y lo llamaron GRID. Bueno, en realidad GRID se llamó al SIDA, o sea, a la manifestación directamente que tenían estos pacientes. GRID significa una inmunodeficiencia asociada a gays o a homosexuales. ¿Está bien? La persona que ha descrito el virus han sido dos nuestros autores. Luc Montagnier, que pertenece al Instituto Pasteur, él ha descrito a un virus que pertenece al género lentivirus con todas las características de nuestro VIH, el año 1983, más o menos en mayo. ¿Sí? Y lo ha publicado en la revista Science con el nombre de LAV. LAV significa virus asociado a linfadenopatía. Un año después, justo un año después, en mayo de 1984, Robert Gallo, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Salud, ha descrito al mismo virus con las mismas características con el nombre de HTLV3, que significa virus linfotrópico humano de células T, tipo 3, ¿sí? Entonces, bueno, ha sufrido una serie de cambios en los nombres, pero es obvio porque se estaban enfrentando a una entidad desconocida que mataba a las personas, pero sin piedad. Cuando se estaba haciendo un análisis, el 98 más o menos, o desde el 86 hasta el 98 se empezaron a analizar sueros para buscar paludismo y ahí descubrieron que a una persona de 1959, o sea un suero de 1959 tenía anticuerpos contra el VIH. Entonces imagínense, la primera persona, en realidad de momento no sabemos si hay casos más antiguos, pero la primera persona, o sea, suero encontrado con anticuerpos presentes contra el VIH, data de 1959. Ahora, si vamos a hablar de las teorías sobre el origen, ¿ustedes qué han escuchado hablar sobre el VIH? Porque existen numerosas teorías. Una de esas teorías es que ha sido creado como arma biológica, ¿sí? Que ha sido una mutación biológica. Pero en realidad esa teoría queda anulada desde que se ha visto que el primer paciente, que todavía no sabemos si este fue el caso cero, pero el primer paciente data de 1959, donde no había biología molecular. Entonces no se podía hacer manipulación genética
hasta más o menos el 97. ¿Sí? Entonces eso refuta un poco la teoría que estaban agarrando los africanos en contra de los estadounidenses, indicando que ha sido una mutación, o sea, una manipulación en la mutación de un virus para guerra biológica, o sea, como arma biológica, ¿ya? Bueno, teorías, hasta ahora la más aceptada, existe una teoría del felino, una teoría del cazador, una teoría de la vacuna contaminada, ¿sí? Pero la teoría del cazador es la que más o menos se ha ido modificando o mejorando, pero indicando que en realidad el virus, el VIH, proviene del SIV, o sea, el virus de la inmunodeficiencia del simio. Y que en realidad, ya sea por los cazadores que han entrado a área rural o por alguna otra forma, ¿sí? El virus ha mutado ya en la persona, ¿no? Ya nuestro virus, que es el virus, el VIH. El VIH tipo 1, poco tiempo después ya se ha descrito el VIH tipo 2. ¿Qué les puedo decir sobre el 2? Porque no vamos a hablar hoy día sobre el tipo 2. Es que puede llegar a SIDA, pero es menos frecuente. Es un virus mucho más lento. Entonces sí disminuye las defensas de la persona, pero lo hace de manera mucho más lenta. Entonces no han habido casos SIDA asociados a VIH tipo 2, ¿ya? Y ya en 1996 ha habido la introducción de los antirretrovirales, gracias a los cuales ha disminuido la incidencia, o sea, los números que iban multiplicándose en forma logarítmica de los casos nuevos de pacientes portadores de VIH. Hay muchas estrellas, muchas personas conocidas, muchos personajes que son portadores del virus y muchos de ellos han fallecido también. No voy a mencionarles a todos ellos. Él es Magic Johnson, él es un basquetbolista. Les digo es porque sigue vivo, ¿sí? Él se ha declarado portador del VIH el 91. En ese momento creyó que todo se acababa, pero ahora es multimillonario, él sigue vivo y él enseña, o sea, tiene una asociación que trabaja con personas portadoras de VIH para orientarles en cómo tiene que ser su manejo y su cuidado para no contagiar a otras personas. Más conocido no podía ser, ¿no? Él ha fallecido el 91 precisamente no ha fallecido por tener VIH, ha fallecido por SIDA, o sea, por las enfermedades consecuencia de ser portador del VIH. Otra persona muy conocida, ¿sí? Se ha declarado portador del VIH, él sigue vivo. Él es Randy Shields, del autor de La banda sigue tocando. Él ha contribuido en algunos estudios para buscar al paciente cero. Se creía que el paciente cero era un ayudante de vuelo, así se les llama oficialmente a los azafatos, ¿no? Era un ayudante de vuelo que era homosexual y que confirmó que había tenido relaciones sexuales sin protección con 2.500 personas más o menos. Pero si nos vamos a la diapositiva anterior, viendo el suero del paciente en 1959, pues esta teoría fue anulada. El susodicho ayudante de vuelo no era el paciente cero, pero era uno de los muchos que ha empezado a diseminar el virus por ahí. Si bien esta diapositiva no es actual, porque es del 2012, les muestro para que ustedes vean la diferencia, el aumento en el número de pacientes. El continente que está más afectado es África, y dentro de África, la región subsahariana es la región más pobre del África, y bueno, pues 70% de sus habitantes más o menos han sido afectados con el VIH en ese entonces. Fíjense, de 110.000 pacientes subió a 260.000 en un periodo comprendido entre, ¿no está por ahí? Ahí está, desde el 2001 al 2012. Ese es el tiempo en el que ha sucedido este cambio, ¿no? Más del doble.
En América Latina, porque no son datos solo de Bolivia, teníamos 200.000 y ha subido a 1.5 millones. Fíjense, ¿sí? Entonces les muestro eso para que vean ustedes cuál ha sido la multiplicación más que logarítmica y la diferencia con el África, que tiene 25 millones de personas portadoras de VIH. Al 2017 ya tenemos nuevos datos, hemos subido de 1.5 millones a 2.1 millones en América Latina, y en África teníamos, bueno, más o menos sigue por ahí, ¿no? 25.7 millones. Si nos vamos un poquito a datos de Bolivia, esto es algo antiguo, hasta el 2011, pero para que ustedes se fijen la relación de los departamentos locales, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Dentro de La Paz, la región del Alto, que ya departamento del Alto, es la que más casos tiene. Esto es un poquito más actual, del 84 al 2017, ¿sí? Los casos que tenemos en Cochabamba, en La Paz, y nos sigue ganando Santa Cruz. Más o menos, de todos los números que ustedes observan, 20% de las personas que son portadoras de VIH no saben que tienen el VIH. Y ese es un reporte a nivel mundial. Los artículos publicados por Perú, por Panamá, indican lo mismo. Dan sus estadísticas indicando que 20% además hay que tomarlo en cuenta porque no saben que son portadores del VIH. Y bueno, obviamente no se salvan las mujeres embarazadas y los bebés con VIH. Este es un dato de Sedes La Paz, ¿sí? Entonces fíjense, 2011, 12, 13, 14, 23 bebés con VIH, o sea, VIH positivos, y aquí de igual forma, ¿no? ¿Cuáles son las embarazadas con VIH? 105, al 2014. Esta no se ve muy bien, pero si nos vamos al departamento de La Paz, más o menos la mortalidad, ya se puede ver la mortalidad versus los casos portadores de VIH. No quiero que confundan, o sea, quiero que esté muy claro que es un paciente o una persona portadora de VIH, ¿sí? Que puede ser así mucho tiempo, versus una persona que ya tiene la enfermedad, que ya es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, pues conozcamos no hay palabras para describirlo, ¿no? Al famoso agresor. El VIH es un virus, si vamos a describirlo de afuera hacia adentro, tiene una porción exterior que tiene envoltura, ¿sí? Ustedes en muchas descripciones de los virus que hasta ahora han visto han debido ver virus que tienen envoltura y virus que no tienen. Pues este virus tiene envoltura. Esta envoltura tiene esta doble capa lipídica que se asemeja a una membrana celular nuestra. En la envoltura tiene proteínas que son muy importantes, que son la GP120, que es esta cabecita que sobresale, y la GP41. Si pueden ver por ahí el nombre, aquí está la flecha, la GP120 y la GP41. Esta porción que está fuera del virus, que está en la envoltura, es la responsable de tomar contacto con nuestra célula para su ingreso, para la infección celular, ¿ya? Bien, entonces esta es la envoltura. Luego nos vamos a una parte un poquito más central, la matriz. La proteína de la matriz es la P17, ¿sí? Si ustedes ven GP es porque es glucoproteína, y si ven P es una proteína, por si acaso. Entonces la matriz es lo que está justamente por debajo de la envoltura, que está formada por la proteína P17. Dentro de la matriz tenemos la nucleocápside. La nucleocápside es la porción que alberga al genoma. Entonces, esta nucleocápside, ¿sí? Esa nucleocápside es de forma tubular y está formada por la proteína P24. En el interior, el genoma está formada por dos cadenas simples de RNA, ¿sí? Dos cadenitas simples y sueltas de RNA.
Y estos elementos que ustedes ven aquí son enzimas y proteínas. Nos interesan dos importantes, la integrasa y la transcriptasa inversa, que enseguida van a ver cuál es su función. Pero otra de ellas es la RNA polimerasa, que va a facilitar la replicación viral. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Eso es lo que les podría explicar en relación a la estructura del virus. A ver si hay algo nuevo por aquí. El genoma, o bueno, la estructura en sí del VIH es bastante complejo. Tiene muchas proteínas. Hasta ahora hemos visto la GP120 y 41 que están en la envoltura, la matriz P17, nucleocápside P24 y adentro integrasas, hay proteasas, integrasas, transcriptasa inversa, pero existen muchas otras proteínas. Aquí tienen, por ejemplo, BIF, PRN, NEF, pero en realidad esas son porciones del genoma que nos van a dar lugar a proteínas que participan en la replicación viral, ¿ya? Que las vamos a ver mejor, creo, aquí. Son genes, si bien el genoma del HIV es una cadena, o sea, son dos cadenas simples de RNA, imagínense que esa cadenita simple está formada por genes estructurales que se llaman así porque son genes encargados de darle la estructura al VIH. Y genes reguladores porque estos son los que se encargan de la replicación del virus, ¿sí? Entonces, hay muchos otros, pero estos son los más importantes. Gen N, se van a acordar porque este gen se encarga de la envoltura, ¿sí? Donde tenemos al gen N. Entonces, es el precursor de la proteína 120 y de la GP40, que en realidad es la 41. El gen GAG y el gen POL son precursores de otras proteínas que no les voy a pedir que se memoricen, pero que se encargan de toda la estructura. Entonces, ¿a qué me refiero? Van a dar origen a la matriz, a la envoltura de la nucleocápside como tal, ¿sí? E incluso la bicapa lipídica que ustedes han visto, que forma parte de la envoltura, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que saber? Que estos genes se encargan de la estructura y estos otros genes se encargan de la replicación viral. Los más importantes, TAT y RED. Esos genes reguladores, TAT y RED, se encargan de que la replicación viral sea más rápida. Se encargan de que el genoma ingrese donde tiene que ingresar, que llegue al núcleo de nuestra célula, ¿sí? Eso lo hacen esas proteínas. Entonces, todo esto todo esto se refiere a replicación y a la formación del nuevo genoma, por supuesto. Lo mismo, ahí vemos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí algunas que van a formar enzimas, otras que son las proteínas de la envoltura y otras que son las proteínas que están en la matriz y en la nucleocápside. Tampoco necesitan memorizar todo eso, pero es más o menos lo que hemos visto. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Les decía que el gen N se encarga de la envoltura. En la envoltura están la glucoproteína 120 y la 41, que se encargan de tomar contacto con nuestra célula. No es algo tan grande como han visto esa cabecita de coliflor. Esa cabecita de coliflor se puede dividir en millones de partes diferentes para tomar contacto con nuestra célula y así engañar a nuestro sistema inmunológico y seguir invadiendo otras células. Por eso es que hasta ahora no podemos destruir al virus ni tampoco podemos crear una vacuna, ¿sí? Gracias a este gen M se ha dividido a 3 grupos, pero esta es una clasificación de acuerdo a la variabilidad genética. Son 3 grupos. El grupo M, que es el principal, el que tiene la mayor parte de los VIH del mundo. El N es el nuevo, es el que apareció en Camerún, ¿sí? Que tiene otra codificación genética.
Y el O es el marginal, el que se está quedando en África y hasta ahora no se ha visto que salga esa variación tipo O a otros lugares, ¿ya? El M, que es el principal, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtipos. Más o menos cada 2 días, 2 de esos subtipos infectan a una célula. Pasan 2 días, otros 2 subtipos infectan a otra célula de la misma persona. Entonces, una persona puede tener más de 100 tipos de VIH circulando en su cuerpo. ¿Sí? Es por eso que no se puede hacer una vacuna hasta ahora contra el VIH. ¿Está comprendido hasta aquí? Vámonos a su replicación. Bueno, la fase de interacción es la fase en la que interacciona el virus con nuestra célula para formar un provirus. Se va a integrar, como lo vamos a ver enseguida, en nuestro DNA. Se multiplica gracias a nuestro DNA, madura y sale. Vamos a verlo con calma. La primera fase, que es la fase de interacción. Bueno, es la fase en la que nuestra célula es agarrada, es atrapada. El virus del VIH, ustedes saben o han debido escuchar que va a atacar a nuestros linfocitos T. Bueno, pues este virus tiene la capacidad de multiplicarse en macrófagos, natural killer, linfocitos T. Y si hablamos de macrófagos, estamos hablando de microglía si es el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Células de Kupffer si es en el hígado. Entonces imagínense todas las células en las cuales el virus se puede replicar. Pero al virus, ¿qué le interesa? ¿Cuál es su célula blanco? El linfocito T CD4. Esa es su célula blanco porque esa es la célula que va a destruir. Mientras tanto puede multiplicarse en todas las otras células. ¿Para qué? Para ganar ejércitos, para ser mucho más en número, ¿sí? Bien, entonces, este es nuestro virus. Tenemos aquí la proteína GP120 y aquí la GP41 y tenemos aquí a los CD4. Tenemos correceptores. Este es el correceptor del macrófago, el CCR5, y este es el correceptor del linfocito T, ¿sí? Entonces el CD4 del linfocito T tiene este receptor más este correceptor. Con eso, con esa unión, el virus está feliz. Pero bueno, también se puede unir a este otro receptor. Entonces se une la cabecita GP120, le abre paso a la GP41 y hay una fusión de nuestra membrana celular, que es la doble capa lipídica, con la envoltura, que también es una doble capa lipídica. Entonces, si ustedes se fijan, hay una fusión. Si aquí se ve mejor, ya. Entonces viene el virus, se une al receptor CD4 y al correceptor. Se fusionan las membranas. ¿Y qué es lo que ingresa? La matriz y la nucleocápside. La matriz se pierde en el camino, ¿sí? Se desintegra. La nucleocápside no es de mayor importancia, o sea, le ayuda al virus a penetrar sin ser lastimado el genoma. Y están liberadas las 2 cadenas de RNA. Viene la enzima que es la transcriptasa inversa, ¿y qué es lo que hace? Transforma estas 2 cadenas de RNA en DNA, en el citoplasma celular. Cuando ya se volvió DNA, es introducido a nuestro núcleo, o sea, al núcleo de nuestra célula, ¿sí? Este DNA del virus se integra, gracias a la enzima integrasa, al DNA nuestro. Y como nuestro DNA tiene que multiplicarse en la replicación celular, pues este virus aprovecha nuestro DNA para su replicación y forma numerosas cadenitas de RNA. Esas cadenitas de RNA salen y mientras tanto
los otros genes ya están codificando qué es lo que va a pasar con la envoltura, ¿sí? Se están codificando las proteínas de la matriz, se están codificando las proteínas de la envoltura, si ustedes se fijan. Entonces, cuando el RNA está listo, solamente se introduce en la nucleocápside, ¿sí? Y luego madura. ¿Alguna duda hasta aquí? Esa ha sido la famosa replicación. Todo esto tarda de 2 a 3 días. Si aquí hay alguna diferencia, nuevamente el virus, su receptor, su correceptor, ¿sí? Se integra, se fusiona, se libera el RNA. Creo que aquí se ve mucho mejor. El RNA se convierte en un DNA, gracias a la transcriptasa inversa, en el citoplasma, ya siendo DNA, ingresa al núcleo, se integra gracias a la integrasa a nuestro DNA, y nuestro DNA se encarga de la replicación de un montón de cadenitas simples de RNA que después van a salir. Pero paralelamente se están formando las proteínas de la envoltura, las proteínas de la matriz, para que se ensamble el nuevo virus y pueda salir por gemación. No es que un virus mata a una célula, ¿sí? Salen por gemación. ¿Y qué hace ese virus que salió? Va a infectar a otro virus, a otra célula, perdona, no, a otra célula nuestra CD4. No, ahí tenemos lo mismo, algo diferente, no nada. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien. Hablemos de la patogenia. Lo que sucede con una persona o con un caso X es infección primaria en cuanto entra el virus, diseminación, ¿sí? Por todos los órganos que ustedes quieran, latencia clínica, enfermedad como tal, SIDA y muerte. Eso es lo que sucede habitualmente, ¿sí? Infección primaria, diseminación, latencia clínica, enfermedad y muerte. ¿En cuánto tiempo sucede todo eso? Depende de muchas cosas. Depende de la dosis infecciosa, depende de la vía en la que por la que ha ingresado el virus, la virulencia misma del virus, la capacidad de respuesta del hospedador. No es capaz el hospedador de eliminar al virus, lamentablemente, pero esa capacidad de respuesta puede hacer que por lo menos se frene un poquito este estadio, el estadio de enfermedad, y que nos quedemos en latencia clínica, ¿sí? Bueno, habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Pues puede venir el virus a nuestra personita mediante sangre, ¿sí? Transfusión sanguínea, que gracias a los controles de los bancos de sangre, los controles tan estrictos de los bancos de sangre, pues prácticamente se ha reducido al mínimo la transmisión a través de transfusión sanguínea, pero las personas hemofílicas, las personas con leucemia, que necesitan transfusiones muy seguido, todavía son susceptibles, ¿no? Transmisión sexual hetero u homosexual, lactancia materna. ¿Y qué es lo que pasa con el virus? Va a ir a buscar a los linfocitos T, CD4, que son los colaboradores, ¿no es cierto? Los helpers, aunque también va a infectar macrófagos, y va a empezar a matarlos, o sea que van a disminuir nuestros linfocitos T, CD4. Vamos a ver con calma. ¿Dónde encontramos al virus? En una persona portadora de VIH, encontramos en semen, encontramos en fluidos vaginales, encontramos en la leche y encontramos en la sangre. Entonces, de esos 4 lugares, ustedes tienen que pensar cómo puede salir de esa persona para llegar a otra persona. La vía más frecuente de transmisión sigue siendo el de transmisión sexual, ya sea homosexual o heterosexual, ¿sí? No es solamente las abrasiones, las heridas que pueden causar habiendo una relación, o sea, un coito vaginal o un coito anal,
sino que el semen ya de por sí trae el virus y la secreción vaginal también. Entonces, una mujer positiva a un varón positivo, claro que le puede contagiar, sin que haya ninguna herida, ¿entienden? Porque la secreción, el fluido vaginal tiene, está portando al VIH. Transmisión sanguínea, sexual, vertical, de la madre al bebé, lactancia materna también y lamentablemente al que nosotros estamos sometidos, ¿no? Accidentes laborales. Pero también es importante que ustedes sepan cómo no se transmite el VIH. ¿Cómo no se transmite? Besando. ¿El VIH se encuentra en la saliva? Sí, pero se encuentra en una proporción mínima, ¿sí? Incluso hay libros que indican que el beso francés es un factor de riesgo para la transmisión del virus si es que la persona recepcionante, o sea, la receptora, la que es negativa, tiene alguna herida en lengua o en la cavidad oral, ¿ya? Entonces, habitualmente por el beso no se puede contraer. Abrazo, tampoco, ¿sí? Compartiendo alimentos, tampoco podemos transmitir el VIH. Mediante vectores, insectos, no se puede transmitir el VIH, ¿sí? Si bien los insectos chupan sangre, esa sangre que ingresa llega al estómago intestino anterior, ¿no es cierto? Es digerida y regurgitada. Esa es la forma en la que se transmiten las parasitosis, ¿no es cierto? Bien, pues el VIH no puede multiplicarse dentro del parásito. Entonces, si el parásito, dentro del mosquito. Si el mosquito chupa sangre, la sangre entra con el VIH al mosquito y el VIH muere ahí. Cuando el mosquito vuelve a picar, no transmite el VIH, ¿sí? Uso de sanitarios. Así se haya dejado el VIH en el sanitario, no es forma de transmisión, ¿sí? Piscinas, duchas, no vamos a adquirir el VIH en duchas, en baños. Estornudando, tosiendo, tampoco, no está en vías respiratorias. Y el sudor, el VIH sí está en el sudor, ¿sí? Pero está en una cantidad mínima, tan baja que no se puede, si hiciéramos un análisis del sudor de una persona VIH positiva, pues no es detectable, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la prima infección? Prima infección es cuando uno adquiere el VIH por cualquiera de los mecanismos que hayamos visto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el virus? Ingresa y hay un periodo de viremia. El virus se va a la sangre, puede ser que haya ingresado por sangre, y si no ha ingresado por sangre, lo hizo por mucosas, pues encuentran los mecanismos para llegar al torrente sanguíneo y ocasionar una viremia. Gracias a la sangre, el virus se disemina por todos los órganos y más o menos todo esto más o menos dura de 4 a 11 días. Entonces, imagínense si nos hemos pinchado con una aguja de un paciente o de una persona que no sabemos si es positiva o negativa. No tenemos tiempo, a los 4 días ya empieza a suceder esto, ya hay viremia, ¿sí? Viremia y diseminación del virus, 4 a 11 días, entonces sucede todo esto. Dependiendo de la respuesta de cada persona, puede desaparecer, se resuelve, ¿sí? Esa es la primoinfección. Si nosotros vemos aquí, este es el tiempo en semanas, lo que está en rojito es la replicación viral. Entonces, hemos adquirido el virus y más o menos a las 2 semanas empieza la replicación activa hasta llegar al pico en la semana 8. El virus es detectable en la sangre más o menos hasta la semana 12, ¿sí? Sabiendo todo eso, ¿por qué no hacemos algo más antes de que los pacientes lleguen a SIDA? Porque los pacientes no se dan cuenta. Mentira, no los pacientes, las personas. No se dan cuenta, no sospechan que pueden haber tenido esta infección. Entonces no se hace ningún análisis. Y fíjense que hasta la semana 12 el virus es detectable en sangre, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con nuestro sistema inmunológico? Específicamente nuestros linfocitos T.
A medida que el virus va multiplicándose rápidamente, los linfocitos T CD4 empiezan a bajar, pero también de una manera acelerada, ¿sí? Hasta que ya se estabilizan. Se estabilizan, la replicación disminuye y entramos a lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Resolución de la primoinfección, no del cuadro en general. Solo se resuelve la primoinfección. Hay un porcentaje que es más o menos alrededor del 20-25% de los casos que entre la semana 3 y 6 llegan a tener un síndrome retroviral agudo. No sé si lo tengo aquí. Sí, se puede quedar la persona así, pero en un 25% de los casos llega a un síndrome retroviral agudo. ¿Cómo se manifiesta el síndrome retroviral agudo? Aunque no lo crean, es como una gripe, ¿sí? Dolor de cabeza, fiebre, malestar, fatiga, ardor de ojos, ¿qué más? Falta de apetito, dolores articulares. Pueden aparecer manchas en el cuerpo que no son alergias, son manchas que después desaparecen, parece una alergia, ¿no es cierto? Obviamente, a veces por este motivo el paciente o la persona va al médico y se empiezan a hacer exámenes, pero a veces no va al médico porque esto desaparece. Pueden haber datos de una mononucleosis. Una mononucleosis se manifiesta con ganglios. Entonces aparecen ganglios en el cuello, detrás de las orejas, ¿sí? Linfadenopatías. Puede haber una faringoamigdalitis. Y a veces decimos, sí, todo es por culpa de la faringoamigdalitis y la persona a su casa. Y no investigamos más allá. Y eso es muy frecuente, ¿sí? Con todos estos datos y estas amígdalas, ¿qué hacen ustedes? Le dan tratamiento a la faringoamigdalitis, ¿no? Bueno, pues ese es el síndrome retroviral agudo que a veces queda así, queda sin diagnóstico. ¿Y cuál era la anterior? Hemos visto eso y bueno, la fase crónica. Antes de entrar ahí, estamos bien. El síndrome retroviral agudo, como les digo, se manifiesta entre la semana 3 y 6 y tiene una duración de 2 a 4 semanas y luego se autolimita, desaparece todo el malestar, fiebre y todos los signos, sintomatología que hemos visto, desaparece. 2 a 4 semanas y luego viene esto que es la fase de latencia. Esta fase de latencia, en el peor de los casos, o sea, en una persona que no tiene un buen sistema inmunológico, puede durar 2 años. En una persona estándar, dura 10 años. Y en una persona que tiene mucho más refuerzo inmunológico, puede durar más de 15 años. ¿Sí? Entonces, esto no es un número cerrado. Ya saben que es 2, el que progresa rápidamente, 10, el paciente estándar, o más de 15 años, la que tiene un sistema inmunológico realmente reforzado. Entonces, nuevamente nos vamos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Hemos sobrevivido al síndrome retroviral agudo, todo salió bien, los linfocitos CD4 empiezan a replicarse, ya tienen capacidad de multiplicación, ¿sí? Y eso hace que mejoremos, que ya no hayan estos síntomas. Mientras tanto, si bien el virus no se puede detectar en sangre, se está multiplicando en todo nuestro organismo, ¿sí? En toda esta fase, que se llama fase de latencia, el virus se anda multiplicando rápidamente en todo nuestro cuerpo. Pero, si nosotros hacemos un examen, no aparece, ¿sí? No aparece el virus. Cuando el virus aparece, empieza a multiplicarse, o sea, el virus otra vez está en la sangre y puede multiplicarse, pues generalmente vienen los síntomas constitucionales. Significa, síndrome constitucional se le llama a un paciente que está con pérdida de peso, no tiene apetito, no come bien, no tiene buena alimentación, buenos hábitos nutricionales, no tiene fuerzas para caminar, se enferma de todo y de nada, ¿sí? Luego vienen las enfermedades oportunistas y el paciente muere. Desde que aparece la enfermedad hasta que el paciente muere puede pasar alrededor de 2 años, ¿sí? Obviamente con variaciones dependiendo qué enfermedades son las que van a aparecer. Ahí tenemos lo mismo.
Y la infección avanzada, bueno, que es lo que estábamos viendo, es también cuando nuestros linfocitos CD4 ya están por los suelos, o sea, ya no tienen capacidad de replicación, no pueden volver a la normalidad. Y eso sucede, o sea, generalmente las enfermedades oportunistas aparecen cuando el número de CD4 está por debajo de 500 y la muerte cuando está por debajo de 200. ¿Sí? Ya estamos hablando de una fase SIDA. ¿Qué más teníamos aquí? Ya, las infecciones oportunistas que las vamos a ver después. Existen muchas clasificaciones. Esta es una para ver desde cuándo se llama al paciente SIDA. ¿Sí? Este es un poquito antiguo. Vamos a ver, esto es de 1993, más o menos. ¿Sí? Que ha ido con algunas modificaciones, 98, 99, con algunas modificaciones. ¿Qué me interesa mostrarles? Esto. Este es el que se está manejando actualmente. Esta es una clasificación de la parte clínica con la parte de laboratorio. ¿Qué significa? Este es el recuento de linfocitos TCD4. Mayor a 500 significa que estamos con buen sistema inmunológico. ¿Sí? De 200 a 499 ya está empezando a decaer, imagínense ustedes la curva, y menos de 200, muy rara vez el paciente se recupera. ¿Ya? Etapa A, B o C. A, B o C dependiendo de los síntomas. Etapa A, cuando está asintomático, el paciente no tiene ninguna manifestación, no tiene fiebre, no tiene molestias, o puede tener algunos ganglios y nada más. Si hay la sospecha, le haremos un recuento para ver cómo están sus CD4s. Si no, pues ni modo, tendrá que ir evolucionando el paciente hasta presentar pérdida de peso, dolores musculares, pueden haber infecciones frecuentes respiratorias o diarreas muy seguidas. ¿Sí? Estamos en la etapa B. La C, cuando aparecen las infecciones o las enfermedades oportunistas. De las oportunistas vamos a hablar la siguiente clase, pero vemos diarrea crónica, fiebre, hay hongos, candidiasis y muchas otras cosas, la tuberculosis que para nosotros es un factor grande de riesgo, pero ya son datos que nos indican etapa SIDA. ¿Sí? Estas dos todavía no son etapa SIDA. No es necesario que estos se memoricen, pero son estadios clínicos de acuerdo a las manifestaciones que tiene el paciente. Lo mismo que hemos visto, ¿no ve? El estadio 1, no hay síntomas, o tal vez nódulos linfáticos. Estadio 2, puede haber pérdida de peso, diarreas, algunas infecciones superficiales. Y el 3, cuando ya vienen todas las oportunistas. Por favor, ábreme la puerta, estamos todavía a menos 7 o menos 6. El estadio 4, bueno, realmente ya estamos en una etapa muy avanzada. ¿Qué es el periodo ventana? Porque hasta ahora hemos visto la fase de latencia. La fase de latencia, para recordarles, es la fase en la que no hay síntomas. ¿Sí? Se están replicando, cierto, pero no hay ningún síntoma. Es una fase de latencia, como que el cuerpo está esperando a ver qué es lo que va a pasar. El periodo ventana es diferente. Es desde el momento en que ingresa el virus hasta que aparecen los anticuerpos. Si bien en muchas gráficas muestra esto, o sea, hasta que aparece el virus como tal en sangre, normalmente, paralelamente empieza una mínima proporción de anticuerpos. Entonces, ese es el periodo ventana. Desde que ingresa el virus hasta que podemos detectarlo, o al virus o a los anticuerpos en la persona. ¿Ya? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Podemos elegir aislar al virus, podemos hacer cultivos celulares. Son costosos, pero se realizan, ¿sí? Se realizan. La idea es encontrar al virus. Se puede hacer determinación de anticuerpos. Se puede hacer determinación de ciertas proteínas del virus. Y en realidad pruebas nosotros tenemos una que es la prueba rápida. La prueba rápida se le hace a todo paciente que quiera, la prueba rápida, ¿sí? Porque es voluntario.
A todo paciente que no quiera, pero que tenga que entrar a una cirugía, se le hace la prueba rápida para proteger al personal de salud. A toda persona, a toda mujer embarazada, se le hace la prueba rápida, ¿sí? Y eso no sale en algunos segundos. La prueba es como un test de embarazo. Otro método que podemos utilizar es ELISA. La técnica de ELISA que se hace para detección de anticuerpos, ¿sí? ELISA para detección de anticuerpos. Y si tenemos una prueba rápida, pasamos a ELISA. Nos da positivo el ELISA, tenemos que confirmar el diagnóstico mediante la prueba que se llama Western blot. Creo que ahí quedamos. Esta es una prueba que se hace en un gel. Se pone la muestra del paciente. Bueno, este es un ejemplo de gel. Se puede hacer uno con varios agujeritos para varios pacientes y se compara uno que es negativo, o sea, una persona negativa con una persona positiva, y se hace correr. Esto tarda mucho porque se necesitan como porciones de genes para colocar en esta plantilla de gel para que esto corra y se van pintando las tiritas que son positivas. Y si ustedes se fijan, este método es sensible y es específico, ¿sí? Me detecta todas las proteínas del virus. Entonces, si esta prueba sale positiva, no hay dónde más perderse. Es confirmada la presencia de VIH en la persona, ¿sí? Porque estamos detectando todas las proteínas del virus y no hay pruebas cruzadas. Por ejemplo, que me confunda y justo salga positivo en un paciente con otra enfermedad. ¿Ya?